representar los diagramas de potencia. Si ustedes ven, a este se le llama esquema unifilar trifásico y a este se le llama esquema multifilar trifásico. Si ustedes observan la diferencia entre los dos, es muy útil cuando nosotros tenemos mucho que dibujar. Entonces, en lugar de dibujar el esquema desarrollado o el multifilar, lo que hacemos es desarrollarlo en forma unifilar. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en realidad lo que hacemos es reducirlo a uno solo, a una sola línea. Pero en esta línea nosotros indicamos todo lo concerniente, todo lo que había. Por ejemplo, vean que aquí hago solo una línea, ¿la ven? Aquí hago solo una línea y aquí tenía 3 líneas. Sin embargo, en esta línea yo represento con 3 rayitas que habían 3. Lo ven ahí, hago solo una línea y le hago 3 rayitas. Eso quiere decir que este es 1, 2, 3. Eso estoy representando. Encima represento y digo que por aquí baja L1, L2 y L3. O sea, es condensar el dibujo. Después, fíjense que aquí nosotros tenemos representado, además de eso, aquí tenemos entonces que yo tengo aquí 1, 3, 5. Entonces, ¿qué hago aquí? En el mismo contacto, dibujo solo 1. Ven, aquí tengo 1. Dibujo solo uno solo en lugar de los 3, pero a este le digo que en realidad ahí está el contacto 1, el 3 y el 5 de potencia. Igualmente acá, vean que aquí están la línea del 2, 4 y 6. Aquí solo tengo una línea, pero indico que va a la 2, 4 y 6. Aquí, en lugar de dibujar los 3 contactos de la protección térmica, dibujo solo uno. E indico que aquí entran el 1, 3, 5 y que salen el 2, 4, 6. Aquí, en el caso del motor, vea que tengo las 3 entradas, pero aquí represento solo una. Ojo, muy importante. Entonces, denoto con la letra U, V y W. Recuerden que en los motores trifásicos, ya eso vamos allá en la próxima clase a verlo más detallado para las distintas conexiones. Entonces, yo voy a tener que en realidad en este caso, si el motor trifásico es de 6 terminales, tengo la terminal U, W, y por otro lado, que aquí no se indica, tengo la terminal X, Y y Z. X, Y y Z. Entonces, este es el tipo de motor más común, que recuerde que era un motor de inducción por el rotor en cortocircuito, jaula de ardilla, que ya sabemos por qué tiene ese fantástico nombre, ¿verdad? De jaula de ardilla. Y entonces, al motor le voy a indicar aquí en el caso del diagrama unifilar que esto es UVW. Entonces, voy a borrar aquí para que no se confunda mucho. Entonces, ¿qué sería el unifilar trifásico? Es una condensación, un resumen del multifilar trifásico. Y es muy útil para que nuestros diagramas de potencia no queden enormes. Imagínense ustedes que yo tenga que dibujar ahí el diagrama de potencia para hacer el control de 20 motores. Entonces, si yo hago 20 veces el diagrama multifilar, va a quedar enorme aquello. Sin embargo, puedo hacer 20 veces el diagrama unifilar y queda más ordenadito, más concentrado. Ahora, lo que sí tenemos que estar claros de representar todo lo que va en el diagrama multifilar, de dejarlo indicado en el diagrama unifilar. Entonces vean que indicamos todo, ¿verdad? Entonces, por donde bajan 3 conductores, hago 3 rayitas, ¿verdad? Ahora, aquí en esta parte, vean que aquí no están indicadas las 3 rayitas, pero podría agregarse. Yo aquí podría dejar un poquito más de campo e indicar que aquí siguen bajando 3 líneas y que aquí siguen llegando 3 líneas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que como aquí yo estoy indicando que salen 2, 4, 6, ya yo estoy diciendo que aquí van 3 líneas, ya que estoy diciendo que aquí a la protección térmica entra 1, 3 y 5, entonces de una forma oculta, por decirlo de alguna situación o de alguna forma, ya yo estoy indicando que bajan 3 líneas, pero también lo puedo indicar con las 3 rayitas estas para que quede bien clarito. Aquí igual yo podría omitir estas 3 líneas, pero estoy indicando que en realidad bajan 3. ¿Quiénes? L1, L2, L3. Algo importante acá, recordémonos que además de L1, L2 y L3, a esto también le llamamos como RS y T, ¿verdad? RS y T.
R, S y T, o L1, L2, L3, que serían las tres fases del sistema trifásico. Entonces, estas son dos formas de representar ¿quién? Al circuito de potencia o al diagrama de potencia, que sería unifilar trifásico y multifilar trifásico. Unifilar trifásico o multifilar trifásico. Repito, el unifilar es muy útil cuando tengo mucha información que representar en el circuito de potencia. Si es solo un motor, pues queda mejor el multifilar porque queda todo muy detalladito. Pero sin embargo, es válido usar cualquiera de los dos métodos. Ok, veamos esto. Acá podrán observar ustedes que vamos a encontrar, esta es dos imágenes de lo que sería un gabinete de control o una caja de control o un panel de control. Vean ustedes que externamente, ¿qué vamos a ver? Luces, accionadores, este es un paro de emergencia, este es un seleccionador que ya lo vimos, ¿verdad? Mecánico, vean que yo giro para un lado o para otro. Entonces, ¿qué sucede? Que externamente en un panel de control, repito, externamente en un panel de control, nosotros no vamos a obtener acceso a el interior de el panel. O sea, si yo soy el operador de ese panel, en realidad, o de la máquina donde está ese panel, yo como operador voy a tener acceso solo a esta parte externa del panel, de cualquiera de los dos. Sin embargo, como técnico, entonces ya yo tengo acceso a ¿quién? Al interior. Por ejemplo, si ustedes ven, abrimos aquí el panel, vamos a suponer que es la cuestión, entonces vemos por aquí una fuente, ¿verdad? De energía, un transformador, vemos un PLC, vemos regletas de conexión, esto que está aquí son canaletas ranuradas para ordenar bien los cablecitos. Vemos aquí contactores, temporizadores, todo lo que sea necesario, un interruptor general, ¿verdad? Todo esto es el interior del panel, pero el operario no tiene acceso a este interior del panel. ¿Quiénes vamos a tener interior? Los técnicos, precisamente la gente que tiene que llegar a armar, solucionar problemas. ¿Por qué? Porque el operario de la máquina no necesariamente tiene que ser un técnico, es un operario. Vamos a poner un caso, que es una máquina que llena bolsas de arroz. Entonces resulta que este operario, a la hora de llenar bolsas de arroz, o sea, controla la máquina que todo está bien, pero no la repara. En cambio, un técnico en electrónica industrial sí sería el que tiene que llegar a reparar las cosas que pasan ahí. Entonces, si ustedes se fijan, hay una serie de luces que le van a indicar al operario qué está trabajando, qué no está trabajando y si está trabajando bien o mal. A eso se le llama la señalización. Repito, se le llama la señalización. Y la señalización es muy importante porque es lo que nos va a indicar qué está trabajando, cómo está trabajando, si hay una alerta, si no hay una alerta, si el motor está girando, si está detenido. Entonces, cuando nosotros diseñamos todo el sistema y montamos el panel, tenemos que también alambrar, cablear, echar a andar, montar, como le quieran decir, a todas estas luces de señalización. Entonces, para iniciar, vamos a establecer que hay un código de colores en esta señalización. Entonces, el rojo quiere decir que se usa para paro. O sea, luces, botones, lo que sea de color rojo, nos va a indicar que hay una situación de paro, ya sea porque el operario, el técnico, lo paró, o sea, por un paro manual o por un paro de emergencia, pero es de lo que tenga que ver con paro, o sea, con detener el proceso, o una parte del proceso, o todo, es de color rojo. El color amarillo, ya sea en botones o en luces o en lo que sea, se usa para una anomalía. Ahora, lo que pasa es que esta anomalía no necesariamente tiene que ser catastrófica, es que algo está pasando. Entonces, son alarmas de prevención de anomalías. Entonces, ya sean botones o luces, todo lo que sea de color amarillo se debería utilizar, digamos, en lo que es señalización, claro, señalización para indicar que hay una anomalía.
Entonces, por ejemplo, digamos con el ejemplo de las bolsas de arroz. Yo estoy llenando las bolsas de arroz, hay un sensor que pesa esas bolsas para saber si realmente van 3 kilos o no de arroz. Hay una falla ahí porque el sensor empieza a ver que hay algunas bolsas que llevan 3 kilos, hay unas bolsas que llevan más y hay otras que llevan menos. Entonces quiere decir que se desajustó, se descalibró el sensor de peso. Entonces el sistema podría, repito, el sistema podría alertar que el sensor de peso está descalibrado ¿con qué? Con una luz amarilla, con una alerta amarilla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es una alerta que hay que atender, pero que no va a parar el proceso. Ahora, de color verde, con color verde indicamos la marcha, o sea, el iniciar el sistema, que todo está bien, que todo funciona. Es como un semáforo. Rojo, detención; amarillo es una alerta que hay que ver qué pasa; verde, todo está funcionando bien, o también es para echar a andar los sistemas. En el caso del azul, ojo, el azul es una alerta obligatoria, y ahora lo vamos a ver con una simulación. ¿Qué quiere decir una alerta obligatoria? Es una alerta que hay que atender. Es algo serio, crítico, y entonces normalmente cuando se activa una alerta azul, un código azul, el sistema se va a parar automáticamente o debería detenerse, ya sea en su totalidad o alguna parte, porque podría ser que nosotros tengamos varios procesos juntos, pero que si lo podría detener por partes, o que podría detener todo el proceso. Pero aquí lo importante es que si se genera, repito, si se genera una alerta azul, cuando se genera una alerta azul hay que detener el sistema se debería detener, y es una alerta de acatamiento obligatorio, o sea, todo el mundo corriendo a ver qué pasa. Una alerta azul activa, un código azul activa a todo el departamento de mantenimiento, especialmente a los técnicos, ¿verdad? Que qué pasa, o sea, hay que ver qué sucede con esa alerta azul. Y la alerta blanca, o sea, las luces de color blanco son neutros, se usa, que no es para el cable neutro, es que yo las puedo utilizar para un montón de cosas. Por ejemplo, las vamos a utilizar para después ir haciendo circuitos bien bonitos, bien serios ya, donde vamos a estar monitoreando si hay una alerta de fase, si todas las fases están bien, si el circuito, o sea, todo lo demás. Repito, si no es una alerta de paro o si no es una alerta o de anomalía, si todo no está bien o no es una alerta obligatoria, la luz se usará de color blanco. Dicho de otra forma, para cualquier cosa que no sea los casos anteriores, repito, para cualquier cosa que no sean los 4 casos anteriores, entonces usamos luces de color blanco. Y si es para alguno de los casos anteriores, pues usaremos rojo, amarillo, verde o azul, dependiendo de para qué corresponde. Entonces, a nuestro circuito de arranque paro, ya que le hemos ido agregando una serie de cuestiones. Primero solo lo vimos como un circuito de arranque y paro, después lo vimos como un circuito de arranque y paro con protección térmica, y ahora lo vamos a ver ya un circuito de arranque y paro, pero señalizado, ya con la señalización. Entonces, si ustedes ven aquí, seguimos teniendo nuestro circuito. Aquí tengo el contactor, aquí tengo la protección. Entonces, ¿qué sería esto? El contactor, tengo la protección térmica, y aquí tengo el motor. Y aquí tengo el motor. A la par, vemos en el diagrama de control algo importante. Fíjense que aquí tengo una luz. A esta luz le llamé marcha. Tengo una luz. A esta luz le llamé paro. Y tengo una luz. Y a esta luz le llamé paro de emergencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Le hemos agregado 3 luces. De tal forma que esta luz de paro debería ser de color rojo y me va a indicar que el sistema está parado. No es que dejó de funcionar, no es que el motor no está girando porque no tiene que girar. Esta luz que le llamamos marcha, aquí, voy a hacer, entonces, esta luz va a ser de color verde y nos va a indicar precisamente que el sistema está funcionando. Esta luz va a ser de color rojo y nos va a indicar que el sistema está detenido. Ojo, detenido quiere decir que se detuvo porque yo paré el sistema. O sea, ¿cómo lo parábamos? Accionábamos nuestro interruptor de paro para que él se detuviera.
Ojo, aquí esta luz de emergencia, esta luz va a ser de color azul. Y ahora vamos a ver cómo funciona bien. Y lo que nos va a indicar es que se activó esta protección térmica. O sea que esta protección térmica se activó porque el motorcillo tiene problemas. Ahora, aquí, voy a borrar esta parte, si hay algo importante. Esta cabeza, ya que aquí yo tengo un bloque de contactos auxiliares, se lo puse aquí para recordarnos. ¿Quién es este? Ok, vea. Aquí, si ustedes ven, la luz de marcha, esta luz que va a ser de color verde, la luz de marcha, ¿cómo la pusimos? La conectamos en paralelo con la bobina del contactor. ¿Qué va a pasar acá? Que cuando nosotros logremos, cuando esta bobina se energice, o sea, funciona, va a encender esta luz. Va a encender esta lucecita de color verde. Eso indica que cada vez que el contacto esté en la bobina esté energizada, la luz de color verde va a estar encendida. ¿Qué nos va a indicar eso? Que el contactor, este contactor está accionado y que por lo tanto este motor debería estar girando. Eso nos va a indicar. Entonces yo como operario, si yo activo el botón de marcha y entonces se enciende la luz verde y automáticamente yo sé que el motor está girando. ¿Por qué es muy importante eso? Es porque el motor podría estar en una parte que yo no lo vea dentro de la máquina. Entonces yo necesito saber si está girando o no. Podría ser que el panel de control donde está el operario esté a 10 metros de donde está el motor. Entonces yo no estoy seguro si está funcionando, si se activó o no ese contactor. Entonces, esta luz, ¿qué me va a indicar esta luz? Que el contactor funcionó. Que el contactor funcionó. Luego nosotros le vamos a ir poniendo una serie de circuitos y de sensores para saber si el motor está girando, en qué dirección está girando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que aquí esta luz verde que me va a indicar que la bobina del contactor se energizó. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es, si yo paro el sistema? O sea, entonces se debe encender esta luz. Esa luz quiere decir que el motor simplemente no está girando, no que pasó nada, ni que hay una alerta. ¿Cómo hacíamos eso? Con el botón de paro cuando yo paraba esto. Ahora sí, pero ¿cómo voy a controlar esta luz de paro? Bueno, esta luz de paro aquí ya vamos a utilizar, vamos a comenzar a utilizar una diferencia. Que aquí vamos a usar un contacto auxiliar de quién, de este contactor. O sea, este contacto auxiliar que está aquí es de quién, de este contactor. Y tiene esta forma, recuerde que le pertenece al bloque de contactos auxiliares. 2-1, 2-2. ¿Por qué 2-1, 2-2? 2-2 quiere decir que es este. En realidad aquí yo estoy usando un contacto normalmente cerrado de este contacto, de este bloque. Recuerde que 2 nos va a indicar la posición, o sea, este es el contacto, el contacto número 1, el 2, el 3 y el 4. Y 1-2 quería decir que era normalmente cerrado. Recuerden que 3-4 quiere decir que es normalmente abierto. Entonces no se les olvide que este contacto que está aquí también le pertenece a este contactor, pero es el de memoria, el del bloque principal. Ahora, este contactito que está aquí ya le pertenece a este bloque de contactos auxiliares. Que recuerde que nosotros montábamos este bloque de contactos auxiliares en este contactor y entonces cuando este contactor se accionaba al bloque de contactos auxiliares. Entonces aquí necesitamos comenzar a utilizar los bloques de contactos auxiliares. Vamos a usar este que está normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque mientras yo no haya energizado esta bobina, mientras esta bobina no esté energizada, repito, no esté energizada, entonces este contacto va a estar normalmente cerrado y por lo tanto la corriente va a poder pasar por aquí y va a poder accionar a la, repito, va a poder accionar a la luz indicadora que está aquí, a la luz indicadora que está aquí. Pero veámoslo más a detalle. Ok, yo aquí tengo el circuito, algo importante, ya ahora que quité el bloque, van a ver ustedes. Resulta que recuerden que esta protección térmica va a traer dos contactos, dos juegos de contactos. Va a traer uno normalmente cerrado, que es el 9596, y es el que yo uso para desenergizar todo el circuito si esta
protección térmica pero también esta protección térmica va a traer un contacto auxiliar normalmente abierto. Este contacto normalmente abierto 9798 me va a servir ¿para qué? Para activar precisamente la alarma, que es una luz azul, puede ser también una sirena. O sea, si la alarma es muy crítica, nosotros a esa luz le podemos agregar, repito, le podemos agregar también una sirena, una luz estroboscópica, una luz giratoria. O sea, le podemos poner muchos tipos de alarma para que todo el mundo se dé cuenta que se dio un problema en esta protección térmica, Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando esta protección térmica se activa, repito, cuando esta protección térmica se activa, lo que va a ocurrir es simplemente que esto se cierra y este se abre. Cuando este se abre, desconecta toda esta parte del circuito, pero cuando este se cierra, la corriente puede pasar por aquí y se va a encender esta luz. Entonces, no solo se desactiva esta parte del circuito, sino que se encendería la luz de la alarma para indicarnos que tengo un problema con la protección térmica. Lo que ocurrió es lo siguiente, ya yo energicé el circuito, todo está funcionando perfectamente y entonces podemos ver que al funcionar las cosas, al haber energizado la fuente y todo está listo para echar a andar el sistema, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que ocurre es que la fuente, que este es el borde positivo de la fuente, ¿verdad? Y este es el negativo, ¿por qué? Porque dijimos que íbamos a usar contactores a 24 voltios DC. Entonces la corriente llega hasta aquí y ya no pasó porque este está abierto. La corriente baja, a veces llega hasta este nodo, se va por aquí y se va por aquí, ¿cierto? Como este está cerrado, o sea, este es un contacto normalmente cerrado, de contacto auxiliar de este contactor, ¿verdad? Este contactor. Entonces pasa por aquí, energiza y entonces la luz de paro está accionada. ¿La ven aquí? La luz de paro está accionada. Esta luz de paro permanecerá encendida, entonces el operario puede ver que el sistema ya está energizado. Ok, ya yo me fijé, la luz de paro la roja está encendida, quiere decir que el sistema está energizado y yo no he echado a andar el motor. Como no he echado a andar el motor, esto está abierto, entonces la corriente no pasa por aquí, la corriente no puede pasar por aquí y este contactor no está energizado, por lo tanto el motor permanecerá apagado, no gira. Viene el operario y acciona, vamos a hacerlo aquí bien bonito, nos acciona el botón de marcha que era de color verde, ¿verdad? Al accionar el botón de marcha, ¿qué sucede? Esto se cierra y entonces la corriente debería pasar por aquí, me energiza la bobina y entonces esto debería energizarse. Cuando esto se energiza, entonces vean ustedes que la corriente pasa y entonces como la bobina está energizada y esta luz de color verde está en paralelo a la bobina, al energizarse la bobina también se debe de encender la luz verde. Pero ahí exactamente en ese mismo instante, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir que este contacto se abre. Al abrirse, ¿por qué? Porque pasa a su estado contrario a la hora de energizar la bobina. Entonces al abrirse debería apagar nuestra luz de paro para encender la de marcha y entonces lo que me queda es esto. ¿Lo ven? Entonces ahora, ¿qué pasa acá? Corriente por aquí no pasa porque este está abierto. Por aquí ya la corriente no puede pasar porque este está abierto, entonces se apaga la luz de paro, pero ahora sí, cuando yo energice esto, se cerró la memoria, la corriente pasa por aquí, me energiza la bobina y como la bobina está energizada y esta luz de marcha, ¿verdad? Está en paralelo a la bobina, entonces la bobina, la luz de paro se energiza también y entonces el motor empezó a girar, ¿ven? El motor empezó a girar al comenzar y entonces el operario ya ve que el motor está en marcha. ¿Por qué? Porque la luz de marcha está encendida. Y lo dejo ahí, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si algo le ocurre a este motor y la protección térmica se dispara?
al dispararse la protección térmica, lo que debería pasar es que este circuito se abre. Voy a borrar aquí. Se dispara la protección térmica. Entonces, este circuito se abre y debería desconectar todo lo que está aquí para abajo. Debería cerrar este contactor y entonces debería activarse la alarma que está aquí. Debería activarse la alarma que está aquí. Entonces, lo pueden ver ustedes aquí. Aquí activamos la protección térmica. Ven, en color rojo está diciendo que está activada. Se abrió este contacto, ¿verdad? Al abrirse este contacto, ¿qué pasa? Vean aquí solo en gris, apagó todo esto totalmente y entonces cerró este contacto. Ojo, algo importante, ahorita se lo voy a explicar más detalladamente dónde y por qué conectamos de esa forma. Entonces, se cierra este contacto y ¿qué sucedió? Inmediatamente tenemos una luz de color azul, repito, una luz de color azul aquí conectada donde nos va a indicar que se activó la alarma, que se activó la alarma, ¿ven? Entonces, aquí tenemos entonces que se nos activó la alarma, desconectando todo el resto del circuito. Voy a retrasarme por aquí, todo el resto del circuito. Vamos a activar un momentito. Voy a activar aquí ok, aquí ya tenemos. Esta es la simulación, obsérvenlo acá. Yo aquí tengo. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a activar el simulador. Yo aquí le agregué este interruptor. Entonces, aquí el sistema está totalmente desenergizado. Llega el operario y entonces energizó la fuente. Este interruptor que yo estoy colocando acá es para energizar la fuente. Entonces, energizo la fuente y el sistema está energizado. ¿Qué sucedió? Simplemente que el operario, el que está viendo la máquina, puede darse cuenta que la máquina ya está energizada y está en paro. Repito, está energizada y está en paro. ¿Lo ven aquí? Está en paro. O sea, el motor no está girando. El motor no está girando. Una vez que yo llegue y accione la marcha, entonces inmediatamente este contacto normalmente abierto, repito, este contacto que está aquí, normalmente cerrado, perdón, se abre, entonces apaga la luz de paro y activa la luz de marcha que está aquí. Y activa la luz de marcha. El motor está girando y no hay ningún problema. Si el operario llega y para la máquina, inmediatamente se activó la luz de paro, el motor se apaga, deja de girar y no hay ningún problema. Entonces, echo a andar la maquinaria, se enciende la luz de marcha, paro la máquina, se prende la luz de paro. Así sucesivamente. Ahora sí, vamos a suponer esto. ¿Qué pasa si entonces mientras yo tengo la máquina funcionando, está llenando las bolsas de arroz y se disparó la protección térmica? Disparamos la protección térmica, entonces vean que se abre el contacto auxiliar 9596, eliminando, desconectando la alimentación del sistema, todo el sistema se desenergiza y se activa, repito, y se activa la alarma. ¿Lo ven aquí? Voy a reincorporar la protección térmica. Al reincorporar la protección térmica, el sistema va a estar parado. Arranco, vuelve a funcionar todo perfectamente, pero si se dispara la protección térmica, inmediatamente se desenergiza el sistema y se activa la protección térmica. Ven aquí donde tengo yo conectado el contacto auxiliar que normalmente abierto de la protección térmica. ¿Lo ven aquí? Voy a regresarme un momentito a la presentación. Ok, vamos a limpiar esto para que quede más claro. Si ustedes ven, esto que está aquí es el contacto normalmente abierto. Ahora, ¿por qué? Es más, voy a retrocederme aquí que está abierto. Ok, lo ven aquí normalmente abierto. Vean que este contacto lo conectamos directamente a la fuente. ¿Lo ven? Aquí yo le estoy conectando directamente a la fuente, o sea, no pasa por ningún otro lado. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que
Cuando esta protección térmica se dispara, va a eliminar todo lo que está aquí para abajo. Pero si me desconecta a la protección, si también me desconecta esta señal, entonces no se activaría la señal de paro de emergencia. Paro de emergencia, ¿lo ven ahí? ¿Sí? O sea, si yo conecto esto aquí, cuando esto se desactive, se dispare la protección térmica, no podría yo activar, no se vería la luz de emergencia. Entonces, por eso, la idea es que cuando se dispara la protección térmica, desconecte todo el sistema, pero que no me desconecte la luz que indica las alarmas, los indicadores que me están avisando que hay una alarma. Por eso, nosotros no debemos alimentar a esta parte del circuito con un ramal o con un circuito que se ha desconectado por la protección térmica, porque si no, no habría forma de indicarlo. Voy a hacer la modificación aquí, vean esto, digamos. Yo voy a borrar ese cable, ¿lo ven ahí? Vamos a borrar esta conexión y entonces yo voy a hacer aquí, voy a cambiar la conexión y voy a decir que esta conexión la voy a poner aquí. Ok, ahí se está viendo. Entonces voy a volver a simular el circuito y vean lo que va a pasar. Energizo. Ok, todo está funcionando, está en paro, todo el asunto. Arranco el motor. Aquí tenemos nuestro motor perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si yo disparo la protección térmica? Ok, disparé la protección térmica. Vean ustedes qué fue lo que pasó. O sea, igualmente, el circuito se desconectó, no hubo ningún problema, ¿lo ven? Este contacto normalmente abierto se cerró, pero ¿por qué no se encendió la luz de paro de emergencia? Porque está conectada por debajo, está alimentada por debajo de la protección térmica. Entonces, como este contacto se abrió, eliminó todo, incluyendo la alarma. Entonces, eso es un error de cableado muy común, pero que es peligrosísimo, porque funcionó y todo, pero a mí nadie me dijo que se disparó la protección térmica. Por eso, la alimentación de los sistemas de protección no debe de depender, o sea, no se deben eliminar o cortar cuando se activa la protección térmica. Entonces yo paro esto aquí de nuevo, voy a volver a borrar este que está aquí, ¿verdad? Vamos a eliminar este conductor y entonces yo vengo aquí, conecto desde la fuente, ¿verdad? Conecté desde la fuente. Entonces, como conecté esto desde la fuente, ¿qué pasa? Energizo el sistema, todo funciona bien, el sistema está energizado. Entonces, como el sistema está energizado, simple y sencillamente viene para acá, el motor está en paro, lo arranco, lo arrancamos aquí, perfectamente, funciona perfectamente y si se dispara la protección térmica, ahora sí. ¿Por qué? Porque esta protección térmica de aquí, la que está aquí, abrió el resto del circuito, pero como la alimentación de las alarmas no depende de esto, está separada, está en forma directa, entonces resulta que aquí tenemos la ventaja de que entonces no voy a perder la señalización. Es más, en los sistemas altamente críticos, donde no puede ocurrir que uno pase por alto una alarma, entonces normalmente incluso la alimentación, la fuente de alimentación para el sistema de protección es independiente de la fuente de alimentación del circuito y en muchas ocasiones incluso hasta tiene respaldos de UPS o de fuentes por batería, una serie de cuestiones con el propósito de que si se genera una alarma, la energía que alimenta esas alarmas no se suspenda y de esa forma podamos darnos cuenta si hay o no hay una falla, si hay o no hay una falla. Ahora, veamos otro cambio que le podemos hacer a esto. Observemos aquí, este cambio sí es válido, o sea, no hay ningún problema. Vamos a ver aquí lo siguiente. Si ustedes observan, aquí en esta parte del diagrama, vemos de que cuando, voy a volverlo a activar, cuando nosotros activamos, alimento la fuente, activamos el dispositivo, entonces fíjense ustedes de que se enciende el marcha. Aquí
activo el paro y entonces se encendió la luz de paro. Pero cuando disparo la protección térmica, solo se enciende, repito, única y exclusivamente se enciende la luz de paro de emergencia. La luz de paro, o sea, no me está diciendo que el sistema está detenido. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, la idea es que si se enciende el paro de emergencia, yo suponga que todo el sistema se detuvo, entonces no estaría la luz de paro encendida. Ahora, yo puedo hacer un cambio aquí, y es el siguiente. En lugar de conectar esto por debajo de la protección térmica, conectamos este sistema a la alimentación de la alerta también, o por encima de la protección térmica. Entonces observemos aquí que cuando nosotros energizamos la fuente, igual el paro sigue dependiendo por este contacto normalmente cerrado de este contactor, sigue dependiendo de quién, de ese contactor. Y aquí me dice, el sistema está detenido. Cuando nosotros lo echamos a andar, ¿qué ocurrió? Igual, como yo energicé esta bobina, este contactor me cerró 1314 la memoria, se enciende la luz de marcha y al mismo tiempo me abrió 2122. Como yo abrí 2122, repito, como abrí 2122, entonces la luz de paro ya no va a estar encendida. Paro el sistema, entonces igual al dejar de alimentar la bobina abre el circuito, se apaga la luz de marcha, cierro inmediatamente el contacto auxiliar 2122 y se vuelve a encender la luz de paro. Arranco, igual. Ahora, ¿qué pasa si se activa la protección térmica? Cuando se activa la protección térmica, entonces en este caso hay un cambio. Como la alimentación de esta luz de paro ahora es la misma que la alimentación de la luz de emergencia, entonces ya no se ve afectada por la protección térmica, o sea, por el abrir del contacto 95-96. Entonces, este contacto lo que hace es eliminarme toda esta parte del circuito. Entonces, cuando se genera una alerta, se activa la luz de alerta y la luz de paro al mismo tiempo. Entonces, esa es una variación que depende el circuito que estemos montando, los requerimientos, podría ser que se incorpore o que no. En algunos casos no se prefiere esta incorporación, repito, esta incorporación, ya que puede confundir al operario, a la gente que está ahí, a la hora de que realmente se está reportando una emergencia. Entonces, normalmente lo que se hace es que la luz de paro no se incorpora a la luz de emergencia o de paro de emergencia, sino que si es muy crítico, a esta luz azul se le agrega una sirena o se le agrega una luz giratoria, que es como estas de las radiopatrullas, de las ambulancias, se le agrega un timbre, otra serie de cuestiones que realmente nos alerte que hay una emergencia, pero también se puede usar esta conexión. Entonces, aquí es importante irnos dando cuenta y acostumbrándonos cuándo, cómo y dónde debo de conectar las cosas. ¿Por qué? Porque a la hora de alambrar un circuito, vean que con solo variar un cable, yo puedo tener una variación enorme en el funcionamiento. Si yo hubiera conectado el paro de emergencia, el indicador luminoso, el piloto, se le llama esto también, del paro de emergencia, las luces en el control electromecánico se le llaman pilotos. Si yo hubiera conectado esto en otro lado, ya vimos de que una de esas, aunque se activara la protección térmica, no había una indicación de que eso funcionaba. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se alambra y se conectan los sistemas de control. Ahora, por eso hay varias formas y hay que tener cuidado y vamos a analizar cómo debemos de leer, anotar y dibujar los diagramas de mando y de control. Ya vimos aquí, ¿verdad? Recordando un toquecito, voy a retroceder aquí, que nosotros ya pudimos hacer un cambio, que era que en el diagrama de potencia lo podíamos dibujar unifilar o multifilar. Ok, ahora sí. Pero a la hora de llevar esto a un diagrama, también hay que incluir algunas otras cosas. Entonces, si ustedes observan, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo a este diagrama, a diferencia de la vez pasada, quizás no lo hayan notado, yo le agregué unos numeritos, véanlos aquí. Está el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. ¿Qué representan esos números?
Fíjense ustedes que esos números lo que me representan son columnas. Aquí tengo la columna 1, aquí tengo la columna 2, aquí tengo la columna 3 y aquí tengo la columna 4. Y en cada una de estas columnas, repito, en cada una de estas columnas hay algo dibujado. Hay algo dibujado. Ahora, ¿para qué están esas columnas? Ahí está numeración. Ojo, un diagrama puede ser muy chiquito, puede ser enorme. Entonces, podría ser que un diagrama ocupe varias hojas. Eso es lo primero que tenemos que estar claros. Un diagrama podría ocupar varias hojas o páginas. ¿Cuántas? Cualquier cantidad, dependiendo del tamaño de ese diagrama. Entonces, hay una forma de llevar el control y de anotar para que cuando ustedes estén leyendo el diagrama, puedan saber cómo alambrarlo y algo muy importante, cómo seguir daños o cómo averías, cómo revisar el cableado que hay en ese diagrama. ¿Por qué? Porque en un panel de control podría ser que eso se vuelva gigantesco el cableado, o sea, una monstruosidad. Entonces hay que tener toda la información posible para poder seguir ese cableado. Hay varias formas. Esta primera, vamos a ver hoy dos, que se llama control por tablas y control cruzado. Ok. Esto es más o menos una representación. Ahorita se las voy a explicar con lujo de detalles. Entonces, ¿qué hace uno? Esto es el control por tablas. Entonces, uno genera una tabla debajo de la bobina de cada contactor. Fíjense que este representaría al contactor, ¿quién? KM1. Esto que está aquí es el contactor KM2. Ahora, imagínense ustedes un sistema que tenga 200 contactores, que controle 45 motores. Y de feria, además de eso, tenga 1700 alarmas. Y a ese sistema hayan conectados 500 sensores de distinto tipo. Y como si fuera poco, tiene todo un sistema de control electromecánico y electrónico. Y de feria está conectado a través de PLC a el Internet de las cosas para poder monitorear eso desde Internet. Entonces imagínense la monstruosidad de diagrama. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro cuando voy a buscar algo del contactor 1? Si hay 200 contactores en el diagrama. Entonces, lo que se hace es que se construye una tabla. Repito, esto que sería una tabla. Entonces este es el control por tabla, una tabla. Una tabla. Ok, entonces, en el diagrama, igualmente, digamos, aquí ahorita nosotros en el circuito de potencia, o el diagrama de potencia, el circuito de potencia, solo hemos dibujado un motorcillo, pero yo les dije que tenemos 45 motores, entonces imaginen ustedes 45 motores dibujados aquí. Igualmente, esta conexión del motor se dibuja en columnas. Aquí yo tendría la columna 1, y aquí por aquí tendría la columna 2 y así. O sea, el diagrama o el circuito de potencia también se va a hacer en columnas. Entonces yo puedo hacer referencia a una columna en particular. Entonces, ¿qué quiere decir en esta tabla CP? Quiere decir circuito de potencia. Y después de eso, lo que sigue a partir de ahí le pertenece al circuito de mando o de control. Pero no se indica, ya uno sabe que todo lo que está aquí va a ser del circuito de potencia y lo demás va a ser parte del circuito de mando. Ahora, uno podría hacer una tablita en bonita y ponerle que esto también pertenece al circuito de mando. Ahora, en el circuito de mando, nosotros vamos a indicar cuántos contactos normalmente abiertos hay y cuántos contactos normalmente cerrados hay. ¿De quién? De esta bobina. Y en el circuito de potencia, yo lo que voy a indicar es dónde está esta bobina, o sea, dónde está este contactor. Cuando yo indico la bobina del contactor, lo que estoy indicando es dónde está el contactor. Muy bien, pero ¿cómo se hace eso? Pues aquí se los voy a explicar más detalladamente. Ok. Aquí ustedes pueden ver un detalle de la tabla. Primero, el primer número, no importa si es para el diagrama de potencia, el circuito de potencia, ok, recuérdense que esta parte de aquí le pertenece al circuito de mando siempre, ¿verdad? Todo lo demás
que no sea circuito de potencia, le pertenece al circuito de mando. Al circuito de mando. Ok, entonces, siempre el primer número que yo ponga ahí, si ustedes ven, vean aquí dice 1.2.1. A la par dice 1.3.1. Entonces, eso yo se lo voy a explicar ahorita. Pero vean que siempre lo que tenemos aquí es lo siguiente. Lo primero es el número de hoja. Vean que aquí yo le estoy poniendo que este es la hoja número 1. Podría ser que hay, digamos, con ese ejemplo que yo les acabo de poner de 200 contactores y todo eso, ese es un circuito que puede tener fácilmente 50 hojas. Entonces, imagínense ustedes buscando información, ustedes de ese circuito por todo lado en 50 hojas. Entonces, ya ustedes saben que el primer número que aparece aquí es la hoja. Ahora, el segundo número que aparece es la columna. Vean que estamos en el circuito de potencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Chicos, ¿qué quiere decir esto? Ok, esto lo que quiere decir es que en este caso, en el circuito de potencia, yo voy a tener que mi motor, o sea, que este contactor K1, o sea, este contactor que está aquí, K1, la parte de potencia va a estar, digamos, como yo solo tengo aquí yo tendría solo una columna y una hoja, o sea, están en la hoja 1, lo ven aquí, vamos a ver, estamos en la hoja 1, ¿lo ven? Estamos en la hoja número 1, entonces, y aquí yo tengo la columna 1 porque no hay más columnas, entonces, si yo pongo aquí 1.1, automáticamente ya ustedes saben que la información, o sea, esta tablita es esta, para que les quede ahí claro. O sea, aquí está chiquitica, aquí está grande, para que ustedes la vean bien. Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Ustedes llegan y ustedes se fijan, este contactor, imagínense que normalmente cuando el diagrama es enorme, las hojas del circuito de potencia no están junto con las hojas del circuito de mando. Entonces yo puedo tener 5 o 6 hojas de potencia y 20 hojas de mando. Entonces yo llego a la hoja de mando y me encuentro esta tabla, gente, y me encuentro esta tablita que ustedes ven aquí. La leo y yo digo, mira, recuerde que la tabla se va a poner debajo de cada una de las bobinas. Y aquí en este circuito yo solo tengo un contactor. Entonces vean que tengo otro montón de cosas en las columnas, pero solo tengo una bobina porque solo tenemos ¿a quién? A un contactor. Entonces no pueden aparecer más contactores. Entonces, en el circuito de potencia yo digo 1.1. Entonces automáticamente ya yo sé que que la parte de potencia de este contactor, o sea, estos contactos de potencia que están aquí, estos contactos de potencia, ¿dónde están? Están en la columna 1, están en la hoja 1, en la columna 1. O sea, si aquí hubieran 20 columnas, ya yo no tengo que ir buscando columna por columna. Yo sé que si yo quiero encontrar algo, asegurarme de algo, de estos contactos que están aquí o revisar, cuando luego veamos los diagramas de cableado y todo eso, que es muy importante. Entonces yo digo, bueno, carambas, tengo que revisar algo de los diagramas de los contactos de potencia del contactor 1, pero ¿dónde lo encuentro si tengo 20 hojas? Me voy aquí y dice, mira, dice que está en la hoja 1, columna 1. Entonces busco la hoja 1, la columna 1 y no hay forma de perderme, ¿verdad? Es un control cruzado, por decirlo de alguna forma así. Ahora, ¿qué me dice el resto de información? Ok, el resto de información siempre me va a decir dónde están y cuántos son los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados que tiene este contactor. Entonces, en este caso, siempre el primer número igual me dicen la hoja, el segundo número me dice la columna y el tercer número me dice cuántos contactos de cada uno debe de haber. Entonces, observemos aquí. Aquí me dice que es 1.2.1. Eso quiere decir que el contactor 1, veanlo aquí, el contactor 1 tiene, voy a borrar aquí un poco, el contactor 1, estoy borrando para limpiar un poco esto, ok, me dice 1.2.1, ¿qué era 1? La hoja, ya sabemos que estamos en la hoja 1. 2, 2 es la columna, o sea, lo que andamos buscando está en la columna 2. ¿Y qué me dice que es? Es un contacto normalmente abierto. Ahora, ¿cuántos contactos normalmente abiertos deben haber en esa columna?
del contactor 1, uno nada más. ¿Y dónde está? Aquí lo ven. Es el contacto 1314. Entonces yo digo, sí, mira, este es KM1, lo ven aquí, KM1 es y hay un contacto normalmente abierto de KM1. Entonces, repito, ¿qué dice el primer número? La hoja. ¿Qué dice el segundo número? La columna en que debe estar en esa hoja. ¿Qué dice el tercer número? ¿Cuántos contactos deberían haber? O sea, si aquí dice 3, en esta columna en algún lado deberían aparecer 3 contactos normalmente abiertos. ¿De quién? Del contactor KM1. Ahora, esto se ve aquí muy práctico porque están en la misma hoja, pero ¿qué pasa si este contacto, vamos a ver el que sigue, para que nos quede más claro, y así vemos esta parte. Ok, el que sigue nos dice, hoja 1, ok, columna 3, debe haber un contacto. ¿De qué tipo? Normalmente cerrado. Entonces me vengo, hoja 1, columna 3, ¿y a quién encuentro yo? Ah, mira, yo me encuentro aquí a un contacto normalmente cerrado ¿de quién? De KM1. Ahora, podría ser, ¿qué pasa si este en lugar de un 1 hubiera sido 6? Resulta que eso me quiere decir que yo tengo que irme hasta la hoja 6, a la columna 3, y ahí voy a encontrarme un contacto normalmente cerrado ¿de quién? De KM1, pero KM1 está en la hoja 1. Entonces ya ustedes, me imagino que ya ustedes están captando la importancia de las tablas. La tabla es genial porque en un diagrama tan chiquititico como este no hay ningún problema, pero cuando yo tengo un diagrama monstruoso de 20 páginas, buscar información ahí se vuelve imposible, así de simple. Entonces, por eso, las tablas, el control de tablas es fundamental para poder leer un diagrama y por eso siempre tengo que incluirlo en los diagramas. Entonces, a nivel de repaso, el control por tablas lo que me indica o ayuda es a ubicar cada una de las partes que conforman el circuito dentro del diagrama general, tanto de potencia como de control. La primera columna de izquierda a derecha le va a pertenecer a el circuito de potencia y lo que voy a decir ahí es la hoja y la columna en que van a estar ¿qué? Los diagramas de los contactos, perdón, de potencia ¿de quién? Del contactor con el cual estoy trabajando. La tabla ¿dónde se pone? Exactamente debajo, cada una de las tablitas ¿dónde se pone? Debajo de la bobina del contactor. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, como en este caso, yo tengo 2 contactores, van a haber 2 tablas. Una para el contactor 1, una para el contactor 2. Ahora, ¿qué me dice, por ejemplo, este ejemplo? Este ejemplo me dice que en la hoja 1, en la columna 2 se encuentran los contactos de potencia de esta bobina. Que en la hoja 1, columna 9, yo tengo, vean aquí es importante, hoja 1, columna 9, yo tengo un contacto normalmente abierto de esta bobina, de este contactor. Pero me dice que también en la hoja 1, columna 12, voy a tener otro contacto normalmente abierto de este contactor. Entonces vean qué importante, porque yo voy a la hoja 1 y tal vez no me fijo bien que en la columna 9 había un contacto normalmente abierto que le pertenece a KM1. Pero con la tabla ya lo sé. Además de eso voy a saber que en la hoja 1, en la columna 12, voy a tener un contacto normalmente abierto. Ojo, vean esto. Aquí no se indica el número, cuántos contactos hay. O sea, aquí yo estoy indicando que hay un contacto, Eso es una situación. Si hay solo un contacto, podría ser que yo lo indique o que no lo indique. En el momento que haya más de un contacto, no hay que indicarlo por fuerza porque si no yo no voy a saber cuántos hay. Y otra cosa importante, se hace una anotación por cada columna. Vean que aquí yo estoy diciendo ahí, en la hoja 1, en la columna 9, hay un contacto normalmente abierto. Como yo sé que en la columna 12 hay otro, entonces tengo que indicarlo. En la hoja 1, columna 12, hay otro normalmente abierto. ¿Qué podemos leer de aquí también? Veanlo aquí. Me dicen que en este diagrama habría en la hoja 1, columna 10, habría otro contacto, pero este es normalmente cerrado. Aquí podemos ver igual. ¿Qué nos dice aquí? Ojo, ya que esto es un circuito más grande porque nos están diciendo que en la hoja 1, columna 4, es donde están
los contactos de potencia de KM2. Me dicen que hay contactos normalmente abiertos en la hoja 1, columna 11, y hay un contacto normalmente abierto en la hoja 1, columna número 13. Columna número 13. Ahora aquí, ¿qué nos dice? Mire, hay un contacto normalmente cerrado en la hoja 1, columna 8. Entonces, ven la importancia de las tablas. Sin las tablas sería casi imposible poder seguir un diagrama de estos. Entonces, repito, en la tabla, primera columna, izquierda a derecha, ponemos dónde están ubicados los contactos de potencia de este contactor. Y seguidamente, las otras columnas le corresponden, repito, le corresponden ¿a quién? A los contactos auxiliares, a los contactos auxiliares. Entonces, en este caso, el primer número nos dará la hoja, el segundo número nos dará la columna y el tercer número nos dará cuántos contactos de cada uno de los tipos hay. Voy a repetir de nuevo este ejemplo. Yo tengo aquí el KM1, entonces aquí yo estoy diciendo que en la hoja 1, columna 1, hay un contacto normalmente abierto. Que en la hoja 1, columna 3, hay un contacto normalmente cerrado. Nos venimos aquí, vemos que es cierto. Hoja 1, columna 2, y aquí tengo el contacto. Hoja 1, columna 3, y aquí tengo el contacto. Ambos contactos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, le pertenecen ¿a quién? A esta bobina. ¿Y esta bobina quién representa? A este contactor. A este contactor. Ahora, cuando el diagrama no es así monstruoso, con el control por tablas basta. Pero si es enorme, nosotros podemos hacer el segundo tipo de control, que es el que se llama control cruzado. ¿Qué es el control cruzado? El control cruzado es usar las tablas y una información extra para asegurarnos de que no nos vamos a perder. O sea, hay que ver un diagrama de control realmente ya grande y se hace unos enredos que no hay forma de seguir un cableado y uno se vuelve loco en 2 momentos. Pollito, usted no tiene idea. Entonces, para eso yo puedo usar el diagrama, lo que se llama el control cruzado. Aquí simple y sencillamente lo que hice fue un agrandar. O sea, aquí está la tablita, la ven, ya la sabemos cómo llenarla y todo eso. Entonces, el control cruzado es usando la tabla que se llena como lo acabamos de ver. Aquí, yo lo que tomé es esto y lo agrandé aquí. Entonces, observen ustedes aquí que además de usar la tabla, nosotros estamos usando algo. Vea que antes decía KM1, aquí está KM1, pero ahora, repito, ahora junto a KM1 nosotros ponemos una información extra. Vean que aquí dice KM1 1.1. Vean que aquí tengo de nuevo, acá en este contacto que estaba aquí, recuerden que este contacto está en la columna 2 y este está en la columna 3, aquí tengo que me dice KM1 y también me dice 1.1. El control cruzado es usar las tablas, repito, es usar la tabla, pero además a la par del contacto, repito, a la par del contacto, también nosotros, repito, a la par del contacto, también nosotros ponemos una información. ¿Qué es esta información que nosotros ponemos ahí? O sea, ¿qué es 1.1? Bueno, 1.1 lo que nos indica es dónde está la bobina a la cual pertenece este contactor. O sea, con el control de tablas, voy a regresarme, el control de tablas me permite encontrar los contactos que le pertenecen a esta bobina. El control cruzado me permite, además de con la tabla encontrar los contactos que le pertenecen a cada bobina, también me permiten en cada contacto indicar a qué bobina pertenecen o a dónde está la bobina que los controla. ¿Dónde está la bobina que controla esto? Está en la página 1 y está en la columna 1. Entonces, el control cruzado, lo que en el caso del control cruzado, repito, lo que
usamos es que a la par de cada contacto yo le agrego una información que me permite encontrar la hoja, y que me permite encontrar la columna donde está la bobina que controla este contacto. Como aquí solo tengo una hojita y es solo un contactor, pues eso se ve a simple vista. Pero imaginémonos que yo me encuentre este contacto, exactamente este que está aquí, yo me lo encuentre en la hoja 16. Imagínense ustedes. Y que esta bobina sigue estando en la hoja número 1. Entonces, si yo estoy ubicado, parado, posicionado en la hoja 16 y me fijo en este contacto y yo digo, mira, este contacto acciono toda la máquina, pero no se cierra. O sea, vean lo importante, voy a darle un pequeño ejemplo de cómo podríamos seguir una falla. Es la parte importante aquí, porque se supone que ustedes son los que arreglan la máquina. Entonces vemos de que este contacto no se cierra y no se cierra. Y yo digo, bueno, podría ser que no se esté energizando la bobina, pero recuerden que yo estoy en la página 16 del diagrama. Entonces digo yo, y ahora sí, ¿a dónde estará la bobina de este contactor? Y entonces empiezo a buscar. Pero aquí inmediatamente yo me fijo y yo digo, mira, eso tiene control cruzado. Dice KM1 1.1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo inmediatamente ya sé dónde está la bobina que está controlando este contactico. ¿Dónde va a estar? En la hoja 1, en la columna 1. Entonces nada más agarro, empiezo a pasar hojas, me regreso a la hoja número 1, me voy a la columna número 1 y yo digo, mira, aquí está esta. Entonces voy a revisar, energizo todo el circuito y me doy cuenta que esta bobina no se está encendiendo. Como esta bobina no se enciende, no me está accionando a este contacto y por lo tanto no va a funcionar. Entonces reviso y me doy cuenta de que era que se había aflojado el cablecillo que alimentaba a A1, lo vuelvo a socar, acciono, la bobina se energiza, este contacto empieza a funcionar y el problema solucionado. ¿Ven? Y ya no me echaron de la empresa por eso. Entonces, por eso es que es tan importante esta parte. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a todos los diagramas, repito, a todos los diagramas que vamos a ir haciendo, le vamos a aplicar control cruzado. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a aplicar entonces tablas e indicar en el contacto a dónde está su bobina origen, dónde está la bobina que lo controla. ¿Por qué? Porque de esa forma no hay forma de perderse, chicos, no hay quite. A través de las tablas yo encuentro los contactos y si estoy en contacto a través de la información cruzada encuentro la bobina de origen. Entonces de esa forma yo no me puedo perder por ningún lado.